Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Cómic e Ilustración, el canal en el cual podréis encontrar una serie de tutoriales y consejos sobre el mundo del cómic y la ilustración. En esta ocasión vamos a continuar con la serie de narrativa, ¿vale? Una serie que llevábamos ya un tiempo que no subíamos nada. Y bueno, vamos a hablar sobre algo bastante importante, ¿vale? Ya recordamos que en los primeros dos vídeos estuvimos hablando tanto del tipo de cámara y el tipo de ángulo que se podía utilizar, ¿vale? Dentro de las viñetas y el porqué de cada elección de plano o de ángulo, ¿vale? Luego estuvimos hablando de cómo interpretar un guión, de cómo cuando a ti te llega el guión, leerlo y poder hacer las cosas, ¿vale? Ahora vamos a hablar de cuando tenemos viñetas o escenas, ¿vale? En las cuales tenemos varios personajes hablando. Sobre todo cuando ya no hay solo dos, sino cuando hay 4 o 5 personajes que están hablando. Tener mucho en cuenta el personaje que habla primero, el personaje que habla después y un poco para la organización, ¿vale? Es muy fácil tú dibujar que quede muy chulo, ¿vale? Pero luego eso lo pasas tú al editor y el encargado de la rotulación a veces tiene que hacer maravillas porque el primer personaje que habla es el último que está, luego habla el primero que está, luego contesta el tercero y luego contesta el segundo, ¿vale? Y tiene que hacer como un lío por ahí para dirigir la flechita a cada personaje. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por ejemplo, si hay dos personajes, ¿vale? Pues siempre el que esté a la izquierda, ¿vale? Será el primero que hable. ¿Por qué? Porque nosotros leemos de izquierda a derecha. En el manga pasa al revés, de derecha a izquierda. Es decir, si tú estás haciendo cómic o estás haciendo manga, tienes que tener eso en cuenta, el orden de lectura. ¿Por qué? Porque el diálogo del primer personaje que hable va a estar siempre más a la izquierda o más a la derecha en el caso de un manga, ¿vale? Con lo cual, personajes. A veces también tenemos que guardar el raccord. Bueno, a veces no, siempre. Por ejemplo, si hacemos un plano y luego un contraplano, y resulta que en el primer plano habla primero uno y luego otro, y cuando hacemos el contraplano vuelve a hablar uno y vuelve a hablar otro, ¿vale? Están al revés. No puedes cambiar los personajes. Sí que puedes hacer un contraplano visto desde este lado para que el personaje quede a la izquierda y el que va a hablar primero y a la derecha el que va a hablar segundo, o lo puedes hacer desde el otro lado para que quede a la izquierda el que va a hablar primero, que está adelante, y a la derecha el que va a hablar segundo, que es el que está de contraluz, ¿vale? De contraplano. Eso es muy importante porque luego a la hora de los diálogos y tal, también hay que tener en cuenta el espacio que ocupa el diálogo, ¿vale? No podemos saber exactamente el diálogo si ocupa más o ocupa menos, porque a veces el tipo de letra puede cambiar en alguna ocasión, el tamaño de la letra no suele variar demasiado, pero en alguna ocasión sí que cambia. Y si cambia mucho alguna cosita, luego podemos tener fallos, ¿vale? Pero luego a veces también el guionista cambia el guión, ¿vale? Es posible que primero te pase un texto así de lo que va a hablar un personaje, ¿vale? Que ocupe un recuadrito así en la viñeta y luego a lo mejor lo acorte, quite cosas o cambie el guión y sea más cortito o lo alargue y sea más largo. Entonces ya luego si no hemos dejado mucho hueco, mucho aire que se llama, ¿vale? Siempre en las viñetas hay que dejar cierto aire para ese trozo de guión, ¿vale? Por ejemplo, en el cómic que estoy haciendo yo ahora hay muchas personas que están hablando, diálogos y tal, pero realmente en el cómic no hay diálogos, ¿vale? ¿Cómo es esto? Hay personas hablando pero no hay diálogo, ¿vale? Todo el cómic, a excepción de las primeras páginas, ¿vale? O sea, es decir, los números que estoy haciendo ahora son 3 primeras páginas que son de la época actual, el resto del cómic menos las 3 últimas páginas, ¿vale? O 2 últimas páginas en una ocasión, son, o sea, toda la parte central es como un sueño, ¿vale? Entonces ese sueño está como narrado, no hay diálogos, sino que hay una voz en off que está hablando, está narrando toda la historia. Entonces hay una serie de imágenes que es lo que tú estás viendo, porque es la historia, perdón, y luego tienes ese trocito arriba que es donde vas a
donde va a ir bueno, arriba o abajo o en algún lado, es donde va la voz en off, ¿vale? En alguna ocasión he puesto el personaje en negro visto desde atrás para meter ahí todo el diálogo, y en algunas ocasiones pues directamente no he dibujado nada de escenario, sino que para recortar el personaje y alrededor pues va el texto, ¿vale? Una serie de ideas, pero sobre todo lo que estábamos hablando hoy es dónde van a ir colocados los diálogos. Una vez te llega el guión ese no solo te describe la viñeta, sino que se supone que te vienen los diálogos que vas a tener que encontrarte. Si no vienen esos diálogos es porque va a ser algo un poco improvisado por el guionista, que eso puede pasar, ¿vale? Ese es el estilo, es bastante un estilo Marvel, que te decían, vamos a hacer desde la página 5 hasta la 10 una pelea entre no sé quién y no sé cuánto, y luego hay una discusión. En la página 11 hay una discusión a tu rollo, ¿vale? Entonces ahí tú ya haces esa pelea y luego ya meterán algún diálogo, si tienen que meter algún diálogo donde el guionista vea oportuno, ¿vale? Pero bueno, en principio tienes libertad, pero cuando tú tienes un guión con diálogo, ahí tienes que ceñirte un poco y elegir sobre todo los espacios que vas a ocupar, ¿vale? Bueno, pues nada, esto ha sido todo, espero que os haya gustado, que os haya servido, y nada, volveremos con esta serie, ¿vale? Iremos haciendo cositas y iremos actualizando todas las series que tenemos a medias. Tenemos que seguir con la del color, tenemos varias cosas, pero ya sabéis que con tanto lío intento traeros un poquito de todo y al final pues yo creo que está bien, porque al final cuando esté toda la serie subida todos podréis disponer de ella y poco a poco se va viendo, y luego que hay gente que no le interesa esta serie y le interesa otras cosas. Entonces, un poquito de todo, ¿vale? El tiempo que puedo tener, pues lo voy adaptando un poquito. Pues nada, esto ha sido todo, espero os haya gustado. Dejad vuestro like y vuestro comentario. Perdón que le he metido un viaje al micro. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!